Buenos días, buenas tardes, queridos suscriptores. En otros lados del mundo ya está por amanecer. Que el Padre Eterno les envíe bendiciones abundantes. Estoy aquí para grabarles la Parashá Vayera. Miren, ahora quedó muy bonito remodelado. Ahora quedó así. Aquí estoy sentada en una mesita, tenemos bancos y bueno, dice Parashá Vayera. Se le apareció a él, a Shen, en la planicie de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda. En el calor del día, alzó la vista y vio, y he aquí que 3 hombres estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó al suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Tráigase un poco de agua, lávense los pies y reclínense debajo del árbol. Iré a buscar un pedazo de pan para que se alimenten, luego retomen su rumbo, dado que han pasado por delante de su siervo. Ellos le dijeron: hazlo tal como has dicho. Se apresuró Abraham a la tienda de Sara y dijo: apresúrate, toma 3 seas de harina de sémola, masa y haz tortas. Entonces hacia el ganado corrió Abraham y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al joven, que corriendo se apresuró a prepararlo. Los sabios de la Torá explican que para demostrar cuál era la cualidad por la que Abraham llegó a ser considerado la persona más digna y apropiada para ser el padre espiritual de toda la humanidad, la Torá relata que lo que hizo en el tercer día posterior a la circuncisión, cuando la herida es más dolorosa y el paciente está más débil, Dios lo visitó para honrarlo por haber cumplido con el precepto y en muestra de reconocimiento por haberse elevado a un nivel espiritual. Or Haim explica que cuando las personas llevan a cabo grandes obras, Dios se les aparece en señal de aprecio, como ocurrió en este caso y como ocurriría posteriormente en el desierto, cuando el pueblo judío erigió el tabernáculo como morada para la Shejina. Por lo tanto, vemos que la visita que Dios le hizo a Abraham fue para demostrarle que se había convertido en un carruaje de la presencia divina. Ver Bereshit Rabá 82:6, lo cual significa que su ser físico se había purificado, tanto que podía ser, por así decirlo, una morada para Dios. 3 hombres. Tal como queda en evidencia a partir del resto de la narración, en realidad se trataba de 3 ángeles disfrazados de personas. Dios envió 3 ángeles distintos, porque por definición el ángel es una acción que Dios desea llevar a cabo. Por lo tanto, cada acción es un nuevo ángel. Y dado que en ese momento había 3 misiones que cumplir con relación a Abraham y Sara, había 3 ángeles para realizarlas, y en las palabras de la Mishnah, un ángel no puede realizar 2 misiones. En este caso, los 3 ángeles eran Mijael, que informó a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Versículo 14. Gabriel, que destruyó a Sodoma, 19:25. Y Rafael, que curó a Abraham y salvó a Lot, Rashi. Según explica Gur Arie, estas 2 últimas funciones, curar a Abraham y salvar a Lot, constituían una sola misión, porque ambas eran formas de rescate. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, diciendo: después de haberme marchitado otra vez, tendré la piel tersa y mi marido es anciano. Dijo a Shen entonces Abraham: ¿por qué se rió Sara? Diciendo: ¿de veras tendré un hijo a pesar de haber envejecido? ¿Acaso hay algo que sea imposible para Shen? Al momento designado retornaré a ti en esta misma época del año que viene y Sara tendrá un hijo. Lo negó Sara diciendo: no me reí, pues temía. Pero él dijo: por cierto, te reíste. Se levantaron y allí entonces los hombres miraron en dirección a Sodoma mientras caminaban junto a ellos para escoltarlos. Bueno, y los sabios continúan relatando en la Torá. Dice que a Sara le es revelada la promesa que tendrá un hijo. Anteriormente la profecía acerca de un hijo le había sido revelada solo a Abraham, ahora también le sería revelada a Sara. Los ángeles preguntaron dónde se encontraba ella, si bien todos sabían que estaba en la tienda. Eso era para enfatizar que Sara era una mujer recatada y de ese modo hacerla más loable a los ojos de su marido. Esto lo explica Rashi.
Y Hashem dijo, ¿acaso he de ocultarle a Abraham lo que hago, ahora que Abraham ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra habrán de bendecirse por él? Pues lo he amado, porque él les ordena a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, a fin de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que le había hablado respecto de él. Y dijo entonces Hashem, dado que el clamor de Sodoma y Gomorra ha aumentado debido a que su pecado se ha agravado en grado sumo, descenderé y veré si actúan en conformidad con su clamor que ha llegado ante mí. Entonces traeré sobre ellos la destrucción y si no, lo sabré. Se fueron de allí los hombres, se dirigieron a Sodoma mientras Abraham aún estaba parado ante Hashem. Se acercó a Abraham y dijo, ¿acaso también destruirás al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, aún así la destruirás y no salvarás. Acuérdense que en la parasha pasada ya les había hablado yo algo de esto, donde el padre Abraham le va diciendo que si acaso destruirá a todos por culpa de unos cuantos. Entonces ahí el Eterno tiene misericordia de él y él le dice que vaya, van a ir a sacar a su sobrino Lot para que salga de ahí, para que no sea destruido, porque ahí en Sodoma y Gomorra eran personas malas, o sea, como ya en la paracha pasada les relaté algunas cosas, y el Eterno decide que va a destruir esas ciudades porque se han pervertido. Entonces envía a esos ángeles a destruir con fuego esas ciudades, y así lo hace el Eterno cuando ya se llenó la copa de ellos, o sea, de que ya le colmaron la paciencia al santo, bendito es él. Entonces a veces nosotros también nos ponemos a pensar, bueno, si esta persona es mala, como ya se los he dicho en otras partes, todos hemos llegado a lo mejor en algún momento a pensar eso, a lo mejor otros no, porque otros son muy santos a los ojos de Dios, pero al menos nosotros sí le fallamos. Los judíos son personas que son muy sabias, son personas muy pacientes, son personas que estudian desde que tienen 5 años en las yeshivas, escuelas de Torah, por lo cual ellos son unos sadik. Mis maestros pues son unos sadik, porque ellos se consagran en cuerpo y alma al servicio del Eterno, las maestras, y bueno, son personas muy santas a los ojos de Dios. Entonces la Torah sigue diciendo, dice que estos ángeles llegaron a lo que es Sodoma y Gomorra, dice, aún no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, los habitantes de Sodoma rodearon la casa cuando él los lleva a su casa para hospedarlos. Y salió Lot hacia ellos a la entrada, a la puerta, cerró tras de sí y dijo, les ruego, hermanos míos, no actúen con maldad. He aquí que tengo 2 hijas que nunca han conocido un hombre, las sacaré a ellas y podrán hacerle lo que les plazca. Pero a estos hombres no hagan nada, porque esos habitantes querían que sacara a los que eran los ángeles para hacer con ellos lo que ellos quisieran, eran tan depravados. Y ellos dijeron, hazte a un lado. Entonces dijeron, este individuo vino como un extraño y actúa de juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Entonces se empujaron al hombre, a Lot, con fuerza y se acercaron a romper la puerta. Extendieron los hombres su mano y trajeron a Lot hacia ellos a la casa, y la puerta cerraron, y a los hombres que estaban en la entrada de la casa castigaron con ceguera desde el más pequeño hasta el más grande, e intentaron en vano encontrar la entrada. Entonces dijeron los hombres a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Un yerno, dijo, tus hijos o tus hijas, todo lo que tengas en la ciudad, sácalo del lugar, ya que destruiremos este lugar, pues su clamor ha llegado a ser muy grande ante Hashem, y Hashem nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y a sus prometidos de sus hijas, y dijo, levántense y váyanse de este lugar, pues está a punto Hashem de destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que estaba bromeando. Los sabios explican, dice, por su insolencia los yernos de Lot perdieron la oportunidad de salvarse, y entonces los ángeles insistieron en que Lot se apresurara a llevar a su esposa y a sus hijas solteras, ya que si se demoraban empezaría la lluvia letal y entonces sería demasiado tarde. Esto ilustra un principio común de la conducta de Dios que solemos encontrar a menudo a lo largo de la historia. La persona que es absolutamente recta, como por ejemplo Abraham, puede salvarse milagrosamente. Cuando todo a su alrededor se desmorona, puede ocurrir que a las personas no tan rectas también se les dé la oportunidad de salvarse de la inminente perdición.
pero a su vez que la destrucción comienza, quedan atrapadas en la vorágine de la desgracia general. Por lo tanto, Lot merecía irse de Sodoma por su propio mérito, como el mérito de Abraham, o como enseña el Midrash, porque dos preciados tesoros descenderían de él: Ruth, la bisabuela del rey David, y Naamá, la amonita, quien se casaría con el rey Shlomo. Estas dos descendientes rectas de Lot se convertirían en las madres de la dinastía de David y del rey Mashiach. Y al despuntar el alba exhortaron los ángeles a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas que están aquí, no sea que perezcan por la iniquidad de la ciudad. Como se demoraba, los hombres lo tomaron de la mano y la mano de su mujer y de sus dos hijas, por la compasión que Hashem tenía por él, y lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Y sucedió mientras que lo sacaban, uno de ellos dijo: huye por tu vida, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte de la planicie, huye a la montaña para que no perezcas. Les dijo Lot: no, por favor, Señor mío, he aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y grande fue tu bondad que hiciste conmigo para salvar mi vida. Y yo no puedo escaparme a la montaña, no sea que el mal se apegue a mí y muera. Te ruego, esta ciudad está lo suficientemente cerca para escapar allí, y es pequeña. ¿Huiré allí? ¿Acaso no es pequeña y viviré? Y le dijo: he aquí que te consideré también con respecto a esto, que no destruiré la ciudad de la que has hablado. Apresúrate, huye allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso llamó a la ciudad Zoar. Bueno, y los sabios continúan relatando. Dice que las hijas de Lot, Moab y Amón, las raíces de la monarquía judía. Dice: las hijas de Lot eran mujeres virtuosas, recatadas, cuyas acciones surgieron en motivaciones nobles, pensando que el resto del mundo había sido aniquilado con la destrucción de Sodoma, y que incluso Zoar se había salvado solamente por el lapso en que ellos estuvieron allí. Sintieron que era su responsabilidad salvar a la raza humana, teniendo hijos, aunque el único hombre con vida en ese momento fuera su propio padre. La Torá no califica sus actos de incestuosos debido a que ellas verdaderamente pensaban que no había otra forma de asegurar la perpetuación de la especie, y por ser sus intenciones puras merecieron que dos de sus descendientes fueran Ruth, bisabuela de David, y Naamá, reina de Shlomo y madre de Rehabam, que fue su sucesor, y el siguiente eslabón de la cadena del rey David. Esto lo explica Rabbeinu Behaye. Y los sabios continúan explicando. Dice que al ver que toda la región había sido destruida y que no había más viajeros a quienes ofrecer la hospitalidad, Abraham se mudó a otra región. Otro motivo posible para su traslado es que deseaba alejarse de Lot, quien había adquirido triste fama por haber tenido relaciones íntimas con sus propias hijas. Eso lo relata Rashi. Y bueno, aquí viene la historia del rey Abimelech, que rapta a Sara, lo que ya les explicaba una parte en la paracha pasada, y pues luego se la devuelve al padre Abraham, y reconoce que se equivocó, le pide perdón, lo despide, le dice que se la lleve, ¿verdad? Y bueno, Hashem tiene misericordia del rey Abimelech. Después Sara queda embarazada y empiezan a murmurar que el hijo no era del padre Abraham, pero no era así, porque ella era una santa. Ella siempre fue una mujer santa. Y bueno, los sabios explican, dice que el padre Abraham y Abimelech hicieron una alianza. Dice: estos acontecimientos tuvieron lugar en la época del nacimiento de Isaac. Consciente de todos los milagros que Dios había hecho a Abraham, Abimelech fue a sellar en un convenio con él, Rashban. Abimelech recalcó que quería este tratado de amistad no a causa de la riqueza o el poder de Abraham, sino debido a que Dios está contigo en todo lo que haces. Esto lo comenta Esformo. Y los sabios continúan relatando cuando él despide a Ismael. Le dice a Agar que se vaya con su hija debido a que él miraba con malos ojos a Isaac, y dice que Ismael es salvado. La bendición de que Ismael se convertiría en una gran nación peligró cuando estuvo a punto de morir en el desierto, pero Ismael se salvó por un milagro. O sea, cuando el ángel se le aparece y le dice que de él también hará 12 naciones a su madre de él. O sea, Dios tuvo misericordia. Hasta ahorita Dios tiene misericordia de toda su creación, no importa de qué nación sean, pero todos somos creación de un mismo creador, y él nos ama. Simplemente nos da libre albedrío. Nosotros nos hacemos hacia la derecha o hacia la izquierda, nos inclinamos hacia donde nosotros queremos. Y los sabios explican que Hashem le puso 10 pruebas al patriarca Abraham. Dice:
el exilio de Abraham, de su familia, cuando le dice vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. 2, la hambruna en Canaán, después de que Dios le había asegurado que allí él se transformaría en una gran nación. 3, la corrupción de Egipto que resultó en el secuestro de Sara. 4, la guerra de los 4 reyes. 5, su matrimonio con Agar después de haber perdido la esperanza de que Sara alguna vez tendría un hijo. 6, el precepto de la circuncisión. 7, el secuestro de Sara por parte de Abimelech. 8, la expulsión de Agar después de que dio a luz cuando la despide. 9, la orden en extremo desagradable de expulsar a Ismael. Y 10, la atadura de Isaac, porque es cuando él le ordena que sacrifique a su hijo. Esa creo que fue la prueba más difícil que el patriarca Abraham tuvo. Dice, y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único hijo a quien amas, a Isaac, y dirígete a la tierra de Moriah, y elévalo allí como ofrenda sobre una de las montañas que te indicaré. Y madrugó Abraham por la mañana, y ensilló su burro, llevó consigo a sus 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña para la ofrenda, y se levantó y se dirigió al lugar que le había hablado Dios. Al tercer día alzó Abraham la vista y vio el lugar desde lejos, y dijo a Abraham a sus mozos, quédense solos aquí con el burro, mientras yo y el muchacho iremos hasta allá, y nos prosternaremos y retornaremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña para la ofrenda y la colocó sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y marcharon los 2 juntos. Y habló Isaac a su padre y dijo, padre, y él dijo, heme aquí, hijo mío. Y dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y dijo Abraham, Dios procurará él mismo el cordero para la ofrenda, hijo mío. Y marcharon los 2 juntos, llegaron al sitio del cual Dios le había hablado, construyó allí Abraham un altar y dispuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, y lo llamó un ángel de Hashem desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí. Dijo, no extienda la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Dios, pues no me negaste a tu hijo, a tu único. Y alzó Abraham la vista, después vio aquí que un carnero atrapado en el matorral por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo elevó como ofrenda en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel sitio Hashem Iré, como se dice este día en la montaña, Hashem será visto. Llamó el ángel de Hashem a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí juro la palabra de Hashem, que por haber hecho esto, que no negaste a tu hijo, a tu único, que ciertamente te bendeciré e incrementaré sobremanera tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena de la playa, y heredará tu descendencia la puerta de sus enemigos, y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra, pues has escuchado mi voz. Retornó Abraham a sus mozos, y ellos se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y Abraham permaneció en Beersheba. Sucedió tras estos hechos que se le anunció a Abraham diciendo, aquí que Milca también le dio hijos a Nahor, tu hermano Buz, su primogénito Buz, su hermano Kemuel, el padre de Harán, y Kesed, Jasop, Pildash, y Delaf, y Betuel. Y Betuel engendró a Ribca. A estos 8 dio a luz Milca para Nahor, hermano de Abraham, y su concubina llamada Reumá. También dio a luz a Tebag, a Gaham, a Tahash y a Amaja. Qué difícil prueba la que pasó nuestro patriarca Abraham vino cuando el Eterno le pide que sacrifique a su hijo, pero él nunca lo dudó en su obediencia al Eterno. Él lo hizo, o sea, él estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Eterno. Bueno, el Midrash relata que Abraham hizo que el objetivo de su vida fuera lograr la perfección en su amor por Hashem y atraer a otros para servir al Creador. Isaac y Jacob siguieron sus pasos. Entonces las mentes de nuestros patriarcas estaban constantemente concentradas en el servicio, concentradas en Hashem, y sus vidas giraban alrededor de su voluntad. Abraham, quien había sido bendecido con gran fortuna, la utilizó para engrandecer el nombre de Hashem en el mundo. El Midrash relata que una vez Abraham le preguntó a Hashem, ¿quién era hijo de Noah? Dime por qué mérito Hashem te mantuvo con vida en el arca. Y él le contestó, dice, sobrevivimos gracias a nuestra caridad. Contestó Shem. ¿Qué significa eso?
No había gente humilde contigo en el arca, dijo Abraham, a lo que Shem le contestó, me refiero a la caridad hacia los animales, explicó Shem. Estuvimos despiertos noches enteras alimentándolos. Si es así, razonó Abraham, cuánto más importante es alimentar a los seres humanos. Por este fin Abraham plantó un hermoso huerto en Berseba. Su tienda fue construida con 4 puertas que estaban constantemente abiertas para atraer a los invitados. El Zohar explica que Abraham, ya estando circuncidado, vio lo que no hubiera podido ver antes. Primero los tomó aquellos ángeles por hombres, pero luego advirtió que eran ángeles santos que fueran enviados a una misión a él. Esto ocurrió cuando le preguntaron ¿dónde está Sara tu mujer? Y le anunciaron el futuro nacimiento de Isaac. Dice que Abraham mantenía todos sus alimentos en estado de pureza ritual, por eso él mismo le servía a los ángeles cuando estuvieron comiendo. Cuidaba las leyes referentes a lo puro e impuro estrictamente. A nadie en estado de impureza le permitía servir en su casa hasta que se hubiera limpiado, bañándose antes de la caída de la noche o absteniéndose durante 7 días según el grado de impureza. Y del mismo modo que Abraham preparaba los medios de purificación para hombres, a tal estado, dice, hacía Sara para las mujeres. La razón por la cual lo hizo es que él mismo era puro, se lo llama puro, como está escrito. ¿Quién puede sacar un puro de impuro? Que es una referencia a Abraham, que nació de Teraj, porque Teraj, el padre de Abraham, pues ya relatamos que era un idólatra. En cualquier lugar que Abraham ponía su residencia acostumbraba a plantar cierto árbol, pero en ningún lugar floreció propiamente, salvo en el país de Canaán. Por medio de este árbol podía distinguir entre el hombre que adhería al Todopoderoso y el hombre que adoraba ídolos. El árbol extendía sus ramas para el hombre que adoraba al verdadero Dios y formaba una sombra agradable sobre su cabeza, mientras que en presencia de uno que se apegaba al lado de la idolatría, el árbol se encogía y sus ramas permanecían verticales. De esta manera Abraham reconocía al hombre descarriado, le dirigía admoniciones y no desistía hasta que hubiese logrado abrazar la fe verdadera. De manera analógica, el árbol recibía bajo su sombra a los que eran puros y no a los que eran impuros. Y cuando Abraham reconocía a estos últimos, los purificaba por medio del agua. Más aún, bajo ese mismo árbol había una fuente, y cuando llegaba el hombre que necesitaba inmersión, inmediatamente las aguas manaban y también se levantaban las ramas del árbol. Y esto era para Abraham signo de que el hombre necesitaba enseguida inmersión. En otras ocasiones el agua se secaba, y esto era para Abraham un signo de que el hombre no podría purificarse antes del lapso de 7 días. Esto lo comenta el Zohar. Observa que Abraham, al hacer la invitación a los ángeles, dijo: reclinaos bajo el árbol. Este tenía el propósito de probarlos de la misma manera que probaba bajo el árbol a todo delante que llegaba con la palabra árbol. Se refería también al santo bendito sea, que es el árbol de la vida para todos, como si dijera: reclinaos bajo su sombra y no bajo la sombra y no bajo el refugio de dioses extraños. Era tan sabio el patriarca Abraham que el Zohar explica eso, que él sembraba ese árbol y el árbol le indicaba quiénes eran puros y quiénes eran impuros. Así era, o sea, todo lo que Dios hacía con el patriarca Abraham por su bondad, porque él practicaba la caridad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender de nuestro patriarca Abraham a practicar la caridad con las viudas, con los huérfanos, con los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, ir a los hospitales a orar por los enfermos, a ver a aquel que está necesitando. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Ya se hizo tarde, miren, llegué temprano y miren cómo pasa el tiempo. El Padre Eterno les envíe bendiciones abundantes en donde sea que ustedes se encuentren, y les deseo que tengan un Shabbat bendecido, y que los ángeles de Hashem les envíen refuah shelema, sanidad a todos aquellos que están necesitando de un milagro por sanidad en sus finanzas, en sus familias. Y les pido, por favor, hermanos, sigamos orando por la nación santa de Israel, por sus sabios de la bendita Torah. Yo nunca me canso de orar por esa nación santa, porque toda la sabiduría viene de ellos, por sus ancianos que instruyen niños en las yeshivas.
Que Dios los bendiga y los guarde. Amén y amén. Baruch Hashem. Am Israel Chai.